Buenas noches. Hay un tema que genera controversia y que es el tema de el surgimiento de todas las cosas, ¿no? De dónde venimos, cómo comenzó el mundo, a tal punto que, es más, muchas veces se hacen visiones encontradas sobre lo que por un lado dice la Biblia y por otro lado dice la ciencia, como si estas dos cosas fueran, o estas dos teorías fueran absolutamente incompatibles. Esta noche en Cuestión de Fe vamos a ir abordando precisamente algunos de estos temas, ¿no? Cómo surge el mundo, qué dice la teoría de la evolución, qué dice la teoría del Big Bang y todo esto cómo lo podemos también compatibilizar con nuestra propia fe. Bienvenidos a Cuestión de Fe. En esta noche entonces en Cuestión de Fe queremos acercarnos a esta realidad que tantas veces nos inquieta y nos despierta muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo comenzó el mundo? ¿Cómo comenzó también la humanidad? ¿Son incompatibles algunas preguntas que nos podemos hacer desde la ciencia y desde la fe? Por eso, para comenzar con este programa, vamos a empezar recordando qué es lo que dice la Biblia sobre la creación del mundo, sobre el inicio, podríamos decir, de todas las cosas, y que se encuentra en el inicio mismo de la Biblia, en el libro del Génesis, cuando relata el acontecimiento de la creación. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: «Que haya luz». Y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche y ese fue el primer día. Dios dijo también: «Que se haga un firmamento en medio de las aguas para separarlas en dos partes». Y Dios hizo el firmamento, separando las aguas que estaban debajo de él. De ese modo, Dios le dio al firmamento el nombre de cielo. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el segundo día. Y Dios dijo también: «Que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca el suelo firme». Al suelo, Dios lo llamó tierra, mientras que para la aglomeración de las aguas le dio el nombre de mar. Él se dio cuenta de que era buena. Dios dijo: «Que produzca la tierra vegetación, plantas para dar semillas y árboles que den frutas». Y así se hizo. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas de su especie y árboles que dan fruto. Y Dios vio que era bueno. Pasó la noche y vino el amanecer. Ese fue el tercer día. Dios dijo: «Que hayan luces en el firmamento separando la noche del día, sirviendo de señal para marcar los días, los años y las estaciones. Esas luces brillarán en el cielo iluminando la tierra». Y así se ha hecho. Dios hizo la luz mayor para gobernar el día y la luz menor para gobernar la noche.
e hizo también las estrellas. El Señor Dios fijó esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para gobernar el día y la noche, separando la luz de la oscuridad. Y Dios vio que eso era bueno. Dios dijo: que el mar se llene de seres vivos y que en la tierra puedan haber seres que vuelen. Dios creó los grandes animales del mar y las especies de seres vivos que nadan y vuelan según sus especies. Dios vio que era bueno. Él bendijo todos los seres vivos con estas palabras: sean fecundos y se multipliquen, y llenen las aguas del mar, y en la tierra se multipliquen los seres que vuelan. La noche pasó, vino el amanecer. Ese fue el quinto día. Dios dijo: que la tierra produzca todo tipo de animales, domésticos, salvajes y los que se arrastran por el suelo conforme la especie de cada uno. Y Dios hizo los animales salvajes, domésticos y reptiles, de acuerdo con la especie de cada uno. Él vio que era bueno, y entonces dijo Dios: vamos a hacer los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Ellos tendrán poder sobre los peces, aves, animales domésticos, salvajes y reptiles, y sobre toda la tierra. Y Dios dijo: para que tengan alimento, yo doy las plantas que producen semillas y los árboles que dan frutos, mientras que para los animales salvajes, para las aves y reptiles, doy hierba y verduras como alimento. Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el sexto día. Y así terminó la creación del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. En el séptimo día, el Señor Dios concluyó toda la creación y descansó. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque fue en ese día que descansó de todo el trabajo de la creación. Así fue que el cielo y la tierra fueron creados. Este relato de la creación que de alguna manera nos muestra la voluntad creadora de Dios, ¿no? De hecho, cuando contemplamos un paisaje, cuando vemos toda la creación, lo que hace la creación es hablarnos de esta presencia de Dios. Y por eso también desde la antigüedad el hombre ha cantado salmos, ha hecho oraciones a Dios, alabando a Dios por este acontecimiento de todo lo creado, las plantas, los paisajes, los animales. Hay una canción muy linda que es reflejo de alguna manera de este deseo de alabar a Dios por todo lo creado, que se llama Salmo de la Creación, y que les propongo que la veamos, la escuchemos y sobre todo también podamos seguir su letra. Como arbusto ardiente por el ala del viento. Quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente.
hombre que hiciste semejante a ti, y por todos sus hijos quiero gritar: mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Y reanima por el vino y el pan. Quiero gritar: mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Es una canción muy linda, indudablemente, la que hemos escuchado, y que de alguna manera nos muestra esto, ¿no? Cómo al contemplar un paisaje, al contemplar todo lo creado, también el hombre a lo largo de la historia se ha sentido atraído por la presencia de Dios, como la creación misma le ha descubierto la presencia de Dios. Vamos a ir a la pausa, y cuando volvamos en Cuestión de Fe, lo que vamos a hacer es acercarnos ya a algunas de las teorías desde la ciencia que de alguna manera han puesto en duda este relato y si esto es incompatible con nuestra fe o no. Vamos a la pausa y continuamos en Cuestión de Fe. Seguimos en Cuestión de Fe. En esta noche nos estamos acercando a algunas preguntas, tratando de responder sobre todo desde la fe, algunas cuestiones en relación con cómo surge todo, ¿no? Cómo surge todo lo creado, cómo surge también el mundo y el hombre. Y precisamente las respuestas no solamente han venido desde la fe, sino también y sobre todo en los últimos siglos desde la ciencia, ¿no? Respuestas que a veces pareciera que han entrado en conflicto con lo que nosotros creemos en la fe, pero que en realidad si tenemos una mirada integradora no tiene por qué ser así. Vamos a ver ahora un informe sobre una de las teorías más conocidas, la teoría de la evolución, y precisamente cómo esta teoría, tratando de dar respuesta sobre todo al desarrollo del hombre, al surgimiento del hombre, también nos permite acercarnos a esta presencia misma de Dios en el mundo. Islas Galápagos, 1835. A bordo del buque británico Beagle llega un joven científico. Busca y clasifica animales. Lo que aquí descubre le fascina. El material recopilado en este viaje le conducirá a sorprendentes conclusiones. Las publica en 1859 en un libro que alcanzará resonancia mundial: El origen de las especies. Ese autor es Charles Darwin. Revolucionaba la explicación tradicional del origen del ser humano. Su osadía le valió críticas y sarcasmos. Abundaron las caricaturas con la alusión a que el hombre desciende del mono. Y la polémica todavía no ha cesado. Iba seria
Según Darwin, la evolución consiste en una selección natural que favorece los cambios más útiles para la supervivencia y facilita la adaptación al medio. La selección natural es un proceso no aleatorio, sino determinista, capaz de engendrar orden. Las características adquiridas por los organismos a través de la evolución no son puramente fortuitas, sino que están determinadas por su utilidad funcional. Todos los seres proceden por fuerza de organismos más sencillos que fueron aumentando en complejidad, el hombre incluido. O sea, el huevo sería antes que la gallina. Las tesis de Darwin chocaban con las ideas imperantes en el siglo XVIII. Era el fijísmo, derivado de algunos planteamientos filosóficos. Fijaba una escala de seres ordenados en grados de perfección. La creación dataría de unos 6.000 años, según algunas interpretaciones de la Biblia. Un famoso partidario del fijísmo fue el sueco Linneo. A Linneo le debemos ese trabajo gigantesco de sistematización de todo el reino natural entonces conocido. Nosotros en las ciencias utilizamos aún ampliamente toda la nomenclatura que ha sido codificada por Linneo hacia la mitad del siglo XVIII. Linneo no estableció relaciones de parentesco entre el ser humano y los simios. Eso lo haría el filósofo Kant al afirmar, antes que Darwin, que el hombre desciende del mono. La primera hipótesis del cambio de las especies la avanzó el francés Lamarck. Para él, los órganos útiles se desarrollan con el uso y los inútiles se atrofian por desuso. O sea, la función crea el órgano. Un ejemplo eran las jirafas, que estiraban el cuello para comer. Estos cambios se transmitirían por herencia. Estudiando fósiles, un contemporáneo y crítico de Lamarck, el francés Cuvier, enunció una teoría, la del catastrofismo, que iba a generar una grave confusión. Como Cuvier había hablado de catástrofes, a las cuales siguen creaciones sucesivas de nuevas especies completas y perfectas, inicia una contraposición: creacionismo, evolucionismo. Y esto da la idea falsa que evolución sea el contrario de creación, mientras que la evolución es algo que acontece dentro de la creación. Cuvier, que como los demás fijistas era creacionista, introducía el riesgo de que si el fijismo se demostraba falso, se negara con él la creación. El catastrofismo de Cuvier se hizo insostenible tras el hallazgo de eslabones perdidos en el registro fósil. Destacan entre estos el Archaeopteryx, que asocia los reptiles con las aves, y la impresionante secuencia evolutiva de los séquidos. Pero siguen faltando eslabones. ¿Por qué tantos pasos evolutivos no dejaron rastro? Se alega que la mayoría de organismos no fosilizan, se descomponen. Para fosilizar requieren condiciones especiales. Las grandes transiciones, como la de reptiles a mamíferos, debieron producirse a partir de pocos individuos. Raro sería, pues, que fosilizara alguno, y más aún, que lo encontrásemos. Uno de los enigmas no aclarados por Darwin era el de la herencia de caracteres adquiridos. ¿Por qué si alguien pierde un brazo, su hijo no nace manco? La respuesta vino de un fraile agustino alemán, Gregor Mendel, el fundador de la genética. Más tarde, a principios del siglo XX, Hugo de Vries descubrió las mutaciones en el material genético. Hacia 1930 se logró conciliar la selección natural de Darwin con la herencia de Mendel y se creó así la teoría sintética de la evolución. Sus autores fueron Meyer, Simpson y sobre todo Dobzhansky. Según esta teoría, el cambio en los seres vivos resulta de la interacción de 5 factores: la mutación en el ADN, la recombinación del ADN, la deriva genética, la migración y la selección natural. A la teoría sintética se opuso, a partir de 1970, una hipótesis alternativa.
Esta teoría fue propuesta por un biólogo norteamericano, Stephen Gould, junto con Eldridge. Publicaron un estudio que venía a decir que Darwin se equivocó cuando dijo que hubo una evolución gradual. Ellos defendían una teoría que llamaban de los equilibrios puntuados, que consiste en un salto, una estabilización. Un salto y una estabilización. Los últimos descubrimientos parecen confirmar la evolución al tiempo que dejan entrever grandes enigmas. Soy escéptico sobre la tesis del nuevo darwinismo de que las mutaciones por azar dan lugar a toda la complejidad que vemos a nuestro alrededor. Yo creo que actúan ahí mecanismos mucho más profundos. En realidad pienso que la evolución, como una especie de fenómenos que ocurrieron, es un hecho. Pero nuestro entendimiento de la evolución es todavía muy pobre. La biología, con sus propios métodos, no puede demostrar que en la naturaleza se observe una finalidad trascendente. La ciencia pesa y mide lo pesado y lo extenso. Lo inmaterial escapa al microscopio más potente, pero no a la mente humana, capaz de reflexionar y atisbar lo inconmensurable. Así, un científico creyente podrá entender mejor a Dios gracias a la ciencia, pero sin confundir los planos. Si tú crees en la existencia de un Dios que es amor y que ama a la humanidad, esto puede dar una fuerte motivación al científico para tratar de entender la creación de Dios. Pero por otra parte, es verdad que el científico, cuando examina las leyes de la naturaleza y trata de entender el comportamiento de algunos sistemas, es mejor que distinga, que ponga entre paréntesis su fe en la existencia de Dios. La conclusión: la evolución presupone la creación. Que esa evolución obedeciera a los mecanismos descritos por Darwin y otros corresponde a la ciencia determinarlo. Hoy en día la realidad de la evolución biológica goza de una certeza práctica y vamos comprendiendo paso a paso algunos de sus principales mecanismos. La creación, en cambio, no puede reproducirse en el laboratorio. Supone un salto de la nada absoluta al ser. Y de la nada, la ciencia nada sabe. Solo puede indagar lo que ya existe o las transformaciones de un estado material a otro. La creación podría ser evolutiva. Esta hipótesis científica es compatible con la cosmología, la biología y otras ciencias. Pero la evolución no puede ser creadora. Ninguna ciencia lo podría comprobar. Dios sacó el universo de la nada al inicio del tiempo. ¿Cómo fue? No nos lo ha revelado. ¿Pudo hacer que unas criaturas surgieran de otras por evolución? ¿Qué impide que tuviera ese plan? Si yo fuese Dios, preferiría más bien trabajar a través de un sistema que se autoorganizase y que tuviera el potencial de producir todas esas cosas, en vez de tener que decidir cada segundo qué es lo que va a ocurrir en cada sitio. La creación no se opone en ningún momento al hecho de que Dios haya permitido que esa realidad creada pueda tener un desarrollo y una evolución. Si el hombre pudo provenir biológicamente a partir de organismos aún más simples, ¿no sería lógico que una inteligencia guiara tan sorprendente proceso? Y una sabiduría infinita no lo explicaría todo. Haría falta también una voluntad todopoderosa, un querer amoroso que no solo crea estrellas y animales, sino seres a su imagen y semejanza. Hijos adoptivos suyos, por cuya salvación el hombre Dios llegará a dar su vida. ¿Bastaría un azar ciego para escenificar tan grandiosa epopeya? ¿No podría ser la evolución un mecanismo misterioso con el que juega el Señor de la historia? Este informe que acabamos de ver nos trataba de presentar de alguna manera qué es esto de la teoría de la evolución, que tal vez muchas veces lo hemos escuchado y que también a veces se ha querido contraponer, ¿no? Como quien cree en esta teoría no puede creer en la existencia de Dios, ¿no?
como que hay una contraposición también entre fe y ciencia, y que de alguna manera también se la puede haber muchas veces instrumentalizado para tratar de sacar el pensamiento sobre la existencia de Dios, ¿no? Centrándose solamente en un aspecto de la misma teoría. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos en cuestión de fe, vamos a hablar también de otra teoría, la teoría del Big Bang, que fue tal vez para muchos algo desconocido, elaborada por un sacerdote y que a partir de allí también se ha tratado de explicar y de tratar de llevar a la práctica lo que significa precisamente la creación del mundo. Vamos a la pausa y continuamos en Cuestión de Fe. Seguimos en Cuestión de Fe en esta noche, acercándonos con estas preguntas a esta realidad de nuestra fe y la ciencia que ha tratado de dar explicaciones sobre el origen del mundo, el origen de las cosas, el origen mismo del hombre, y que a veces podemos pensar que se contrapone. Como decíamos antes de la pausa, una de las teorías, sobre todo de las últimas décadas, que ha tratado de dar explicación al origen del mundo, de todo lo creado, ha sido la teoría del Big Bang, ¿no? Que dice que en realidad todo procede de una explosión original a partir de la cual toda la masa de todo lo creado se fue expandiendo en el universo y dando origen a las cosas como hoy las conocemos. Vamos a ver este informe que habla de esta teoría precisamente y también que de alguna manera trata de no contraponerse a nuestra fe, sino desde la fe misma mostrar cómo de alguna manera también todas las cosas pudieron haber sido en algún momento creadas por Dios. Las primeras respuestas las dieron hace 2500 años los filósofos griegos. Para ellos el universo era eterno, esférico y muy reducido. Creían que los individuos morían, pero que las especies habían existido siempre. En la cosmología clásica, nacida de Aristóteles y Ptolomeo, el universo era una multiplicidad de esferas cristalinas concéntricas con la Tierra como centro. Una revolución destronaría este sistema en el siglo XV. La inició un joven clérigo católico de Polonia, Nicolás Copérnico. Colocó el Sol en el centro del universo e hizo que la Tierra girara en torno a él. La hipótesis de Copérnico tenía indudables ventajas, pero conservaba lo esencial del esquema clásico. Había un centro del universo y este seguía dividiéndose en dos grandes zonas, la sublunar y la supralunar, en la que los cuerpos celestes no podían sufrir cambios sustanciales. Estos dos últimos postulados fueron superados poco después por los descubrimientos de Brahe y sobre todo de Kepler. Este demostró que las órbitas de los cuerpos celestes no eran esféricas sino elípticas. Se arrinconaban así los prejuicios de la cosmología clásica. Posteriormente Galileo, Newton y muchos otros, hasta el siglo XIX, dieron un gran impulso a la comprensión del cosmos. Pero el paso decisivo se dio en el siglo XX. Einstein, de Sitter y Friedman descubrieron que las ecuaciones de la relatividad exigían un universo dinámico. Pero no fueron ellos, sino un sacerdote católico belga, Lemaitre, quien en 1927 sorprendió al mundo con la teoría del Big Bang. Un discípulo suyo, el premio Nobel Christian de Dieu, lo recuerda. Georges Lemaitre, he was a priest. No, he was a monsignor. Georges Lemaitre era un sacerdote, un monseñor. Fue presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias de Roma. Yo soy miembro de esa academia. Yo asistí a sus clases. Le tuve como profesor cuando era joven. Él era esencialmente un matemático y trabajaba en problemas cosmológicos. Era amigo de Einstein y era uno de aquellos que escribían ecuaciones.
Y así, resolviendo algunas ecuaciones, llegó a la conclusión de que todo el universo empezó siendo un solo átomo. Tengo su libro en casa, se titula El átomo primitivo. El átomo en el cual toda la materia y energía del universo estarían condensadas en lo que él llamó el átomo único. Y entonces estallaría y daría origen a las galaxias, las estrellas, los planetas y demás. La gran explosión del Big Bang parecía explicar el nacimiento del universo, la materia, la energía, las leyes que lo gobiernan y también el origen del espacio y el tiempo. Algunos lo interpretaron como la prueba científica de la creación. Elmer se enfadó y dijo, esto no tiene nada que ver con la religión, y él era sacerdote. Esto es ciencia. El Big Bang parece que es un acontecimiento que realmente ocurrió. Si es o no es, por decirlo así, el primer acto del drama o de la historia de la creación, eso es algo que la ciencia nunca podrá aclarar. ¿Qué hubo antes del Big Bang? La ciencia experimental no tiene respuesta. Esto se debe a una razón muy simple. Nuestros conocimientos científicos acerca de la realidad material solo son válidos a partir de un determinado instante posterior a la gran explosión. Es el llamado tiempo de Planck. Antes de ese tiempo de Planck, pudo haber existido un universo con más dimensiones, incluidas más dimensiones que podríamos llamar, en cierto sentido, dimensiones temporales. El hecho es que ahora no sabemos nada de lo que ocurrió antes. Si hubo o no hubo una situación cósmica previa al Big Bang, si hay o no hay otros mundos aparte del que está a nuestro alcance, es una cuestión que nos interesa como creyentes en el sentido de que si creemos que Dios es omnipotente y omnisciente, es probable que esa omnipotencia y esa sabiduría total se haya aplicado a crear unas dimensiones de la realidad que nosotros ni remotamente podemos sospechar. Ninguna teoría cosmológica puede llegar más allá del inicio temporal de este universo. Pero, ¿qué significa crear? Cuando hablamos de creación, no nos referimos únicamente al inicio temporal de las cosas. Ser creados significa depender radicalmente de Dios en nuestro propio ser. Significa que el universo y todo aquello que lo compone no es autosuficiente. Dios da el ser al universo, al inicio y en cada instante de su existencia. Sin Él, las criaturas no existirían, se disolverían en la nada. You can conceive creation as a moment. Podemos concebir la creación como el momento en el que Dios creó el mundo de la nada, pero también podemos concebir una creación en la que Dios creó una multitud de universos. Ya sé que esta teoría de los universos múltiples fue ideada para intentar escapar a la hipótesis de que Dios creó nuestro mundo. Pero esto no es una escapatoria, porque nos podemos imaginar que Dios Todopoderoso creó esa profusión de múltiples universos. Y esto Dios puede haberlo hecho a partir de un momento dado, como narra el Génesis, o desde toda la eternidad, si así lo hubiera decidido. La Biblia nos habla de la creación de muchas maneras. En la Biblia no solamente tenemos los dos relatos del Génesis, sino que tenemos también, por ejemplo, el Deutero-Isaías, tenemos también en el Nuevo Testamento las cartas de San Pablo y el Apocalipsis. En la Biblia no solamente se habla de una creación al comienzo, porque muchas veces tenemos la idea equivocada de que la creación es lo que pasó en el pasado, en el comienzo de la historia. La creación de la que nos habla la Biblia es también una creación continua, en el sentido de que Dios conserva en el ser las cosas que ha creado y las conduce hacia su fin, hacia su perfección, y eso es la providencia. Como decíamos en el bloque anterior, muchas veces estas teorías, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, buscaron mostrar una ciencia que en realidad dejaba de lado la fe, ¿no? Y de alguna manera circunscribir a la fe como algo incompatible con lo científico. Es más, contraponer en algún momento, como veíamos también anteriormente, la teoría de la evolución con la teoría de la creación. Juan Pablo II
sorprendió en realidad en el año 1996 cuando delante de la Academia Pontificia de las Ciencias dijo que no era esto absolutamente incompatible, todo lo contrario, ¿no? Que la teoría de la evolución podía de alguna manera también explicar un modo creador de Dios. Esto generó también todo tipo de repercusiones y esto es lo que vamos a ver en este informe acerca de cómo nuestra fe se compatibiliza también con lo que la ciencia ha ido probando respecto de la evolución. La prensa mundial dio gran relieve en 1996 al mensaje dirigido por el Papa a la Academia Pontificia de Ciencias. El premio Nobel Christian de Dieu estaba entre los académicos presentes y lo recuerda así. Yo estaba allí en octubre de 1996 en la Academia Pontificia cuando él nos dio este discurso. Dijo, la evolución ya no es una hipótesis. Pero inmediatamente después añadió, pero el hombre es diferente. El hombre es un producto de la evolución. Pero además ha habido un acto especial de Dios para crear el alma humana. Lo que el Santo Padre dijo exactamente es que, medio siglo después de la encíclica Humani Generis, nuevos conocimientos llevan a pensar que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. Esta teoría se ha impuesto paulatinamente al espíritu de los investigadores gracias a una serie de descubrimientos en diversas disciplinas del saber. La convergencia de los resultados de trabajos realizados independientemente unos de otros es un argumento significativo en favor de esta teoría. La declaración de Juan Pablo II de que la evolución había sobrepasado el nivel de hipótesis porque había demasiadas pruebas para no descartarla o ponerla entre paréntesis fue un momento impresionante. Fue valiente y honesto al decirlo. Pero todo lo que hacía no era más que reconocer lo que ya formaba parte de la postura de la Iglesia desde la Humani Generis, a saber, que la evolución humana era aceptable siempre que se dejara espacio para la infusión del alma. La afirmación de Juan Pablo II no suponía aceptar de modo acrítico cualquier interpretación de la evolución. Las lecturas materialistas y reduccionistas no llegarán nunca a comprender al hombre. Por eso, Juan Pablo II añadía que no son compatibles con la verdad sobre el hombre las teorías de la evolución que proponen que el espíritu surge de las fuerzas de la materia viva. Además, tales teorías son incapaces de fundar la dignidad de la persona. Esa crítica era aplicable al emergentismo, que concede al hombre un nivel superior al material que simplemente emerge del plano material o biológico. Juan Pablo II admite que en el hombre pueden coexistir la continuidad física derivada de la evolución y la discontinuidad ontológica debida a su dimensión espiritual. Ambas son compatibles porque ciencia y metafísica utilizan dos perspectivas diferentes. La metafísica se eleva a dimensiones ontológicamente superiores como la autoconsciencia, la conciencia moral, la libertad, la estética y la experiencia religiosa. La teología añade a esto el sentido último dado por el Creador a toda vida humana. Benedicto XVI ha expresado repetidas veces cómo creación y evolución pertenecen a planos distintos. En su libro Creación y Pecado de 1985 decía: no podemos decir creación o evolución. La manera correcta de plantear el problema debe ser creación y evolución, pues ambas cosas responden a preguntas distintas. La historia bíblica no nos dice cómo se origina el hombre. Nos relata qué es él, su origen más íntimo. Y la teoría de la evolución trata de conocer y describir procesos biológicos, pero no puede aclarar el origen del proyecto hombre ni su propia esencia. En la primera homilía de su pontificado, Benedicto XVI expresó de modo luminoso ese origen íntimo del hombre. No somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido. Cada uno es amado, cada uno es necesario.
En nuestro siglo XXI, muchos teólogos católicos vislumbran en la evolución una mayor grandiosidad y sabiduría de Dios. Se percibe una mayor inteligencia cuando un ser inteligente es capaz de utilizar fenómenos que parecen fortuitos o no correlacionados entre ellos para alcanzar un fin muy preciso. Y cuando llega, es una sorpresa para todos que se dicen, así pues, todo eso ha servido para esto. Dios tiene un conocimiento infinito y universal, y gracias a ello también puede sorprender a todo el mundo utilizando las cosas más pequeñas. El hombre comienza por un embrión pequeñito. El árbol empieza por una semilla. La iglesia empieza también por una cosa muy pequeña, pero se desarrolla como un árbol, para finalmente dar mucho fruto. Así pues, paradójicamente, la evolución, lejos de dañar la fe, añadiría más gloria a Dios. A un Dios sabio que, en lugar de dejarnos un mundo prefabricado, prefiere encaminar una infinidad de causas segundas hacia los fines que Él ha querido. ¿Por qué algunos materialistas se resisten a admitir la mera posibilidad del origen divino del hombre? Para discutir con quien tiene a sus espaldas la tradición tomista o una gran tradición de pensamiento, hace falta una preparación filosófica y teológica que no tienen los científicos que hoy hacen profesión de materialismo. No teniendo instrumentos para discutir, el único modo es el enfrentamiento y la inventiva. Otras causas de oposición podrían ser de tipo personal y moral. El gran problema detrás de todo esto es la búsqueda de un sistema que elimine de su vida a un Dios exigente. Tal vez sea este el motor más fuerte de las explicaciones científicas, entre comillas, que nos quieren dar. En conclusión, ¿se puede ser católico y evolucionista? Sí, siempre y cuando queden a salvo la creación, la providencia, la espiritualidad humana, el pecado original y la relación personal entre Dios y cada ser humano. Estas verdades, básicas para la fe, no entran en el ámbito de la ciencia natural. Ciencia y teología no se enfrentan, se complementan y pueden ayudarse mutuamente, pues abordan la realidad humana desde planos distintos. Pero, mientras el progreso científico todavía no ha alcanzado su techo, la fe sí ha llegado a su cumbre. Es Jesucristo. Él es la verdad del hombre, su camino y su vida. Estamos hechos conforme a Jesucristo y toda la creación está, diríamos, como dirigida a la encarnación de Jesucristo y encuentra en Jesucristo, primogénito de la creación, todo su sentido. Si estamos hechos conforme a la imagen de Dios, que es su Hijo, estamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Jesucristo es la verdad del hombre. Y puede haber mayor grandeza. Ha habido en la historia de la humanidad alguien sobre la tierra, alguien en nuestra historia, que muestre una grandeza y una dignidad mayor y una extraordinaria belleza y verdad y libertad como la que en Jesucristo se encuentra. La evolución tiene pues un principio y un fin, como el alfabeto griego tiene un alfa y un omega. En la segunda persona de la Trinidad todo confluye, principio, evolución y fin son un presente eterno. Y en definitiva lo que vamos viendo en estos informes y en este programa es que la ciencia y la fe no se contraponen, no se contradicen. La ciencia explica algunas cosas que la fe no puede explicar y a su vez también la fe trata de acercarnos desde la teología o desde la filosofía a algunas cuestiones existenciales del hombre que la ciencia todavía no puede explicar. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a tratar de hacer una síntesis de todo lo que hemos ido escuchando en esta noche, que a veces nos puede resultar un poco complejo, pero que nos sirve sobre todo para que no caigamos en esta idea de contraponer la ciencia con la fe, sino que, como decía Juan Pablo II en una de sus encíclicas, son dos alas que nos llevan al conocimiento de la verdad. Vamos a la pausa y continuamos en Cuestión de Fe.
Estamos en Cuestión de Fe en esta noche. Nos hemos acercado durante el programa a algunas de estas inquietudes, de estas preguntas que tal vez nos podemos hacer y que de hecho la humanidad siempre se ha hecho en torno al origen de las cosas, el origen de todo el mundo y también el origen mismo del hombre y si esto es incompatible con lo que creemos por la fe. Vamos a tratar de hacer un resumen en el final del programa de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos visto y que a veces se nos presenta como muchas teorías que tal vez nos pueden confundir y lo que queremos es que queden claro es esto, ¿no? De que realmente la postura de la Iglesia en relación con la ciencia no es una postura de contradicción o de confrontación, sino todo lo contrario, de valerse también de la ciencia y de la capacidad que Dios ha dejado al hombre para que de esta manera también podamos acercarnos más a estas realidades que a veces no conocemos. Por eso vamos a ver en este video qué dice la Iglesia sobre la creación. En el inicio no había nada, ni espacio, ni tiempo. Nada, solo Dios. Es difícil imaginar esto, porque la forma que nosotros pensamos es como reflejamos nuestra experiencia. Y por eso pensamos en términos espaciales. Tenemos dificultad tratando de imaginar la nada. Tan pronto imaginamos algo, por ejemplo un cuarto oscuro o vacío, ello no es nada. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra, ex nihilo de la nada. El universo, la tierra, las fresas, árboles, gusanos, pollos, hormigas, hombre, todo. ¿Cómo fue exactamente que Dios creó todo? Es la pregunta que se hacen los científicos. El hecho de que Él es el autor de toda la creación es ciertamente fe. Hoy la mayoría de los científicos proponen que el universo junto con el espacio y el tiempo empezaron con la famosa teoría del Big Bang. Esta teoría se dio a conocer por el científico George Lemaitre hace 90 años. Lemaitre no era solo un profesor de física, astrónomo y colega de Albert Einstein. También era un sacerdote católico. ¿Quién lo hubiese pensado? Todo el universo refleja la grandeza del Creador. Todas las cosas creadas tienen su forma, hasta un simple gusano. Tenemos creaciones visibles como piedras, plantas, vacas y el hombre. También hay criaturas que no podemos ver, porque no tienen un cuerpo físico. Aquí estamos hablando de ángeles. Los ángeles son criaturas racionales como el hombre, pero sin un cuerpo material. El nombre ángel proviene de la palabra griega ángelos, que significa mensajero, porque Dios envía a sus ángeles a nosotros los hombres una y otra vez como mensajeros. Y también esa es la razón por la cual los ángeles tienen alas. No porque ellos necesitan alas, sino porque esto representa un símbolo de la tarea de mensajeros de Dios. Bien, hagamos un resumen de la creencia de la Iglesia Católica acerca de la creación. Dios creó todas las cosas de la nada, y Dios sigue manteniendo en existencia todo aquello que Él ha creado. Todo lo que existe en el universo, lo visible y lo invisible, viene de Dios. Todo refleja la grandeza de Dios. Todo fue creado para su gloria, y todo de alguna manera participa en su bondad. Los ángeles y el hombre, por ser criaturas racionales, tienen un llamado particular para participar de la bondad de Dios. Ellos pueden conocer a Dios como su inicio y su fin. Ellos están llamados a participar en la vida divina. Esto, en pocas palabras, es lo que enseña la Iglesia Católica sobre la creación. La creación de las cosas materiales, pero también de realidades inmateriales, nos hablaba este video, ¿no? Por eso ahora queremos también sintetizar en este otro video acerca de si hay incompatibilidad, si se contrapone la fe con la ciencia y concretamente la teoría de la creación con la teoría de la evolución. Veamos primero el libro de la Biblia. En el Génesis no hay uno solo, sino dos relatos de la creación. El primero dice así: Dios creó muchas cosas, después a los animales, luego el hombre. Fin. El segundo dice así: Dios creó muchas cosas, luego al hombre, después las plantas y los animales del campo, y desde que un pingüino, un conejo o un mamut en realidad no completaban al hombre, Dios creó a otro ser humano, la mujer.
Fin. Algo no anda bien aquí. ¿Hay alguna contradicción en estos dos relatos? Bueno, si es que la Biblia nos quiere decir cómo las cosas ocurrieron desde el punto de vista biológico, allí sí tenemos un problema. Obviamente no es desde este punto de vista desde el cual lo está haciendo la Biblia. Más bien nos ofrece dos comentarios teológicos sobre la creación. Número 1. Explica la creación entre el hombre y el resto de la creación. El hombre es, por decirlo así, la corona de la creación. Número 2. Explica cómo están el hombre y la mujer en relación el uno con el otro, y que ambos son de igual valor, que se complementan mutuamente en una unión de amor. Este es el mensaje central de la narrativa bíblica. El foco no está en la biología, y es por eso que la Iglesia Católica no tiene en realidad problemas fundamentales con teorías biológicas como la evolución. Las declaraciones del Papa Pío XII, Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI dejan esto en claro. Sin embargo, esto no significa que la Iglesia no tiene nada que decir sobre el origen del hombre. Son enseñanzas solemnes que muestran que el hombre es una creación especial de Dios, ya que él recibe su alma espiritual directamente de Dios. Y esto no es una diferencia gradual de otras criaturas, sino una creación cualitativa que hace al hombre capaz de tener una amistad con Dios. Propuestas materialistas expuestas por algunos biólogos han sido rechazadas por la Iglesia. Mientras la verdad sea protegida, creación y evolución no tienen que ser contradictorias. En efecto, el creyente puede comprender evolución como la continuación de la creación por Dios. Este proceso no debe responder al azar, y a pesar de que obedezca exclusivamente a las leyes e influencias naturales, Dios es la primera causa. Todas las demás causas tienen su ser y su poder de producir a través de Dios. El todo no solo existe porque Dios lo creó, sino que se dirige a Él como a su último extremo. Esta es la postura de la Iglesia en lo que se refiere a la evolución. Esto salvaguarda ciertas verdades reveladas y deja la investigación de las leyes naturales y procesos a la ciencia. Y este esfuerzo científico sigue siendo emocionante hasta hoy porque no hemos obtenido todas las respuestas. Por ejemplo, veamos el comportamiento instintivo de los animales. De este nacen muchas cuestiones sobre la evolución. Las abejas pueden comunicar la dirección y la abundancia de una fuente de comida a través del baile. Bueno, suena un poco fuera del tema, pero lo del baile es cierto. ¿Cómo puede ser que esta complicada forma de comunicación desarrolle instintos? Por ahora los modelos convencionales no nos han provisto de ninguna respuesta. Eso no significa que la ciencia eventualmente no encuentre la respuesta, pero ciertamente no es como que ya entendimos todo. Al contrario, es por eso emocionante que continúe la búsqueda de la verdad, con la disposición a ser corregido de vez en cuando. Y finalmente, entonces, a través de este otro video que vamos a ver ahora, les propongo que hagamos una síntesis sobre estas dos realidades, fe y ciencia, dos realidades que no se contraponen, sino que son necesarias que se complementen. Solo existe una realidad. La ciencia busca comprender y explicar esta realidad por medio de la observación y la reflexión mediante un proceso que ofrece teorías e hipótesis acerca del mundo que nos rodea. La religión también busca entender esa misma realidad, pero no con la ayuda de microscopios, sino con la ayuda de las revelaciones de Dios. La religión está menos preocupada por los problemas de cómo es que funciona algo, que con la pregunta de por qué el mundo existe y cuál es su significado. Y así la ciencia y la religión vivieron felices para siempre. Bueno, desafortunadamente, eso no es cierto. Los problemas pueden venir de los dos lados. Por ejemplo, si un científico afirma que la vida tiene este u otro significado, o ninguno, esto es solo una afirmación y no es el resultado de una investigación científica. Esto le sucede a un científico ya que por sus estudios no puede obtener una respuesta a esta pregunta. Mientras que él tenga la capacidad de entender cómo es que algo funciona, la respuesta del propósito final y el significado de la vida no le pueden ser revelados. Pongámoslo en un ejemplo. Si yo entiendo cómo es que un auto funciona,
por qué el motor trabaja, cómo todas las partes trabajan juntas, etc., nunca tendré ninguna idea de hacia dónde se dirige el auto. ¿París? ¿Viena? ¿Yerevan? Estudiar las partes del carro no responde a esa pregunta. Y en el mundo exterior es muy similar. La ciencia puede explicar cómo algo funciona, pero no puede tener una opinión sobre su propósito o valor. En efecto, todas las veces que la ciencia trata de contestar estas preguntas, resultan ser no científicas. Los problemas también se pueden tener del lado religioso. Esto sucede cada vez que la revelación se malinterpreta. Por ejemplo, cuando el lenguaje figurativo en partes de la Biblia no se entiende como figurado, sino más bien se toma la palabra por palabra. O si se ignora el hecho de que la Biblia no es un dictado divino, sino más bien la obra de autores divinamente inspirados, trabajando fuera de sus respectivas culturas, el tiempo y el idioma. Cuando estas cosas se olvidan, puede conducir a errores y muy posiblemente a conflictos con las disciplinas de la ciencia. Lo importante en estos casos es observar que la revelación no se equivoca, ya que es imposible si proviene de Dios, pero es en nuestra interpretación de la revelación en donde puede existir un error. En este aspecto, el teólogo San Agustín en el siglo V dijo: usualmente hasta los no cristianos saben algo de la Tierra, el cielo, sobre la moción y órbita de las estrellas, sus tamaños y posiciones, y estos son los conocimientos a los que se aferran, así como estar seguro de la razón y experiencia. Ahora, es algo vergonzoso y peligroso para un no creyente escuchar a un cristiano dado el significado de las Sagradas Escrituras, pues aparecen como hablando cosas sin sentido en esos temas. Cuando la ciencia y la religión reconocen sus respectivas áreas de competencia, entonces los dos se llevan mejor. Y aún más, los dos se complementan y nos ayudan a entender toda la realidad. De esta manera entonces hemos visto esta realidad acercándonos a un tema que es verdaderamente complejo, por eso seguramente en otros programas vamos a ir también acercándonos a la realidad no tanto de la creación, del mundo creado y del cosmos, sino concretamente también del hombre y de dónde surge el hombre. Les agradecemos por habernos acompañado en esta noche. Los invitamos, como siempre, a seguirnos también a través de nuestra página de Facebook en Cuestión de Fe TV y también a través de nuestro correo electrónico para quienes se quieran comunicar, dejarnos sus opiniones y comentarios, cuestiondefetv@gmail.com. Hemos tratado en esta noche de acercarnos y dar respuesta a alguna de las preguntas que tal vez muchas veces nos hemos hecho o nos pueden hacer, o tal vez muchas veces nos han querido hacer pensar que estas dos realidades de fe y ciencia no se pueden compatibilizar, no pueden dialogar, sino que son cosas que se excluyen. Hemos visto que en realidad no es así y que verdaderamente desde la fe también se valora y mucho el aporte de la ciencia y también una ciencia que pueda acercarse también a las realidades de la fe en aquellas cosas que tal vez no puede dar respuesta todavía. Les agradecemos por habernos acompañado. Nos encontramos la semana que viene en Cuestión de Fe.